Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda Ulrich, soy artista visual, estudié en la UNAM, me especialicé en grabado animado y es lo que les quiero compartir hoy. Entonces voy a enseñarles un poquito del proceso creativo, desde la producción de la pieza, desde el diseño digital y ya la producción manual y cómo queda una pequeña prueba de animación. Esta técnica no es muy utilizada, pero la verdad es que tiene muchísimas variantes y muchas formas en que ustedes pueden explotarlo, no solo la que yo les propongo. En este caso les voy a enseñar una que es de grabado articulado. Entonces vamos a recortar las piezas y se van a mover como una marioneta y lo voy a animar en stop motion. Entonces espero que les guste, que se animen a hacer un poco más del grabado animado y también que ustedes propongan y encuentren otras maneras de animarlo. Bueno, aquí empezamos. Antes de pasar a los procesos creativos, les voy a mostrar un demo reel sobre diferentes técnicas, no solo de grabado, sino experimentales que se pueden hacer de manera manual y digital. Una vez presentado, podremos pasar al proceso. Antes de empezar con esta técnica, quiero agradecerle mucho a Tania de León Young, que fue la maestra que me enseñó esta técnica y pues me emocionó y motivó a seguir investigando sobre el tema. La primera parte del proceso es el boceto y yo lo realizo de manera digital. De esta manera puedo ver cómo se pueden mover bien las piezas y embonen de manera perfecta para la hora de hacer el armado que queden bien. Primero hago unos esbozos y después ya perfecciono la línea de manera que coincidan todas las piezas. Una vez teniéndolo completo, suelo ponerlo por colores y lo separo para ponerlo en formato para imprimirlo y pasarlo a la placa en linóleo. Del lado izquierdo podemos ver la estampa ya impresa, cómo la recorto y queda armada ya como está del lado derecho. En esta imagen podemos ver de nuevo con claridad los procesos con los que trabajo. 1. Diseño digital, que está en la parte superior izquierda. 2. La parte de la estampa, que se obtiene al imprimirla con el tórculo, que está del lado derecho. Y 3. El armado, que ya se va a articular, que es la imagen que está en la izquierda, en la parte inferior. Recuerden lo que les mencioné de poner por colores, porque por ejemplo en esta mano esqueleto las piezas se parecen mucho. Entonces si no hacemos este acordeón, a la hora de hacer el armado va a ser muchísimo más complicado. Eso es como a rasgos generales cómo se hace. Ahora les voy a decir paso a paso desglosado algunos tips y la manera en la que yo lo trabajo. En este caso vamos a usar de material como placa el linóleo. Este lo pueden conseguir muy fácilmente en tiendas de arte. Y bueno, normalmente tiene cierta rugosidad que a veces al imprimir es complicado. Entonces yo recomiendo que primero lo lijen con una lija muy delgadita de agua y lo vayan raspando para que quede bien. Después lo limpiamos y yo me ayudo mucho para ponerlo de color negro. Lo pinto con acrílico para que así yo vea cómo va quedando la imagen de manera real. Esto ayuda muchísimo por si en el boceto no fuiste tan exacto, puedas darte una idea de cómo va a quedar tu estampa de manera definitiva. Una vez que ya tenemos la placa lista,
Procedemos a pasar el boceto que hicimos previamente digital a la placa. Para esto yo utilizo un papel que se llama carbón. Colocamos el papel carbón en medio de la placa y la hoja con nuestro boceto digital y empezamos a trazar fuerte con una pluma para que se pase el contorno a la placa. Y teniendo esta guía podamos empezar a trabajar con las gubias. Como se puede ver en la imagen, la línea blanca es lo que se pasó del papel calca y ahora sí ya podemos empezar a raspar el linóleo. Es importante que lo hagamos en orden de izquierda a derecho, o si eres derecho, de derecha a izquierda, para que tu mano no vaya borrando el papel carbón. Si no, se va a perder la guía y ya va a ser más complicado realizar los trazos exactos. Con las gubias se pueden hacer grosores diferentes, una cambiando evidentemente de herramienta a una más ancha o generar más presión. Esto puede hacer que en la misma línea se vea que vaya de delgado a grueso o de grueso a delgado. Una vez que ya tenemos toda la placa grabada, les recomiendo quitar los pedazos que se quedan del linóleo, si no después a la hora de imprimir esos pedazos pueden tapar parte de la tinta o empezar a ensuciar el rodillo y atascarlo. Entonces, ya que está limpio, podemos pasar a la impresión. La primera parte es preparar la tinta. Esto se hace moviendo la espátula de un lado a otro para generar que la tinta se caliente y entonces tenga un espesor que sea fácil con el rodillo moverlo sin que se esté atorando en el linóleo y corra de manera fácil. El punto es ir recargando el rodillo con más tinta conforme se vaya acabando, irla poniendo en la placa de manera homogénea. En esto hay que ser ordenada y puedes ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha recargando la tinta para que esté parejo en toda la placa. Hay que ser muy cuidadoso de hacerlo en orden, no importa en la dirección que tomes, porque si no queda disparejo y a la hora de imprimir se ven pedazos en grises y otros en negros. Ahora pasamos al papel. Tiene que ser papel que contenga algodón para que aguante la humedad y lo vamos a humedecer con agua y una esponja. Esto debe ser por los dos lados sin que queden charcos, es decir, que no haya mucha agua que se quede ahí. Ahora se coloca el papel en la placa cuidando que esté alineado. Se baja la cartulina y el fieltro y se empieza a dar vuelta al tórculo para que genere la presión y se marque la tinta en el papel. Una vez que tenemos la pieza impresa, es decir, la estampa, podemos pasar a recortarla y empezar poco a poco a unir los pedazos con la remachadora. Esta remachadora normalmente se utiliza para botones y en este caso la implementaremos para que se unan las piezas y la podamos animar. La siguiente etapa consiste en recortar todas las piezas que obtuvimos de la estampa. Yo trato de acomodarlas más o menos como estaba originalmente para que así cuando vea mi acordeón coincidan y sea mucho más fácil el armado. Es importante que cuando recorten no dejen piquitos. Esos piquitos pueden hacer que cuando los animen parezca que se les sale un pedazo de hueso o algo así extraño. Entonces redondeen bien todas las piezas para que no se vea ese errorcillo por ahí. Es muy importante que tengan su espacio de trabajo muy limpio, es decir, separadas las piezas que sí vamos a ocupar de lo que ya es basura, porque hay piezas tan pequeñitas que se pueden confundir y entonces las podemos tirar sin querer. No es que me haya pasado a mí, pero pues a un primo de un amigo sí. Y bueno, ahora ya toca la parte de armar todas las piezas que ya recortamos. Para esto yo uso mucho el archivo que tenía digital de mi dibujo, del primero, y entonces voy viendo y voy poniendo las piezas. En esta parte también veo qué pieza se ve mejor adelante o atrás, dependiendo de la perspectiva. También en esta parte hay que ver cómo vamos a colocar los remaches
para que no se encimen y tengan su espacio para que el movimiento de las articulaciones se pueda dar de manera fácil. En esta parte del proceso todavía podemos recortar o hacer algunos ajustes en la pieza dependiendo de cómo se ve. El aparato que usaremos para unir las piezas se llama remachadora. Esta pueden conseguirla en cualquier peletería. Las pequeñas piezas que unen son los remaches y estas se encuentran en diferentes versiones, tamaños, largos y anchos. Ustedes pueden agarrar también colores que les funcione con la pieza que van a hacer. En este caso yo suelo trabajar con plata. Y las pequeñas partes que están del lado izquierdo son los remaches, que es los que nos van a permitir unir las piezas de nuestro grabado. Otra cosa importante es que al unirlo no choquen dos de las piezas, es decir, si pones el remache muy cerca el brazo del cuello, va a bloquear el cuello el movimiento del brazo o viceversa. Entonces tienes que estar viendo todo el tiempo que los remaches no se estorben y que no muerdas una parte de la otra pieza para que no se atore. Y ahora sí, pasamos a la parte que para mí es bastante divertida, que es el armado, porque ya está todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, desde diseñarlo, hacerlo en grabado, imprimirlo, esperar a que seque, recortar, acomodar, y ahora sí es cuando el personaje empieza realmente a tomar vida. En esta parte hay que estar muy atentos, y ser ordenados. Como les dije antes, hay que poner las piezas ya del personaje acomodado para que así lo podamos unir y no haya errores, ya que podemos muy fácilmente colocar una parte del brazo en la pierna o así. Entonces, ya que está ordenado, empezamos a armarlo. Yo siempre me voy del extremo hacia el centro. Por ejemplo, en este empiezo así con la mano, la palma, antebrazo, brazo y después, ya que tengo todas las piezas y las extremidades armadas por separado, ya lo uno al centro, que en este caso es el torso. En este caso solo utilicé un tipo de remache, pero si van a usar varios, simplemente cambian el dado, que es la pieza negra que se ve en la remachadora, y ajustan para tener la nueva pieza. También recomiendo que saquen varias copias y las recorten antes de unirlas, porque, por ejemplo, si te equivocas en una parte o aprietas demasiado el remache y ya no sirve, tengas a la mano otro repuesto para ponerlo en el momento, porque si dejas pasar otro día y volver a hacer todo el proceso, se te va el hilo de cómo iba el personaje. Entonces es mejor hacerlo de una vez y tener algunas piezas extra por si hay algún error. También por este tipo de errores es que les recomiendo que lo armen de la parte externa hacia lo de adentro, ya que si lo empiezan a unir todo y lo riegan en la última pieza de apretarlo demasiado, entonces ya tienen que reemplazar todo el personaje otra vez. Y créanme que eso duele más que pegarte con el dedo chiquito en la orilla de una mesa. Una vez que tenemos el personaje armado, yo suelo jugar un poquito con él para poder ver los movimientos que puede hacer, inclusive unos que ni siquiera cuando lo planeaste y lo hiciste en el diseño digital pensabas que podía. Entonces es parte como lúdica y también un poco de conectarte con el personaje antes de pasar a animarlo en stop motion. Si ven, también tomo el personaje con una mano del centro y empiezo a moverlo de las partes externas. Si no sujetas la parte del centro, se va a mover demasiado el personaje y se va a ver un movimiento como cortado, extraño. Entonces sujeta las otras partes que ya moviste y mueve las otras para que así no se mueva como, no sé, trapo o algo así. Les dejo un poquito de varios personajes que he hecho para que vean la diferencia que puede ser entre uno y otro y el movimiento cómo puede cambiar bastante. Hay personajes que hice en varias posturas para utilizarlo en la animación, entonces el mismo personaje visto de diferentes formas.
Bueno, como parte final de este proceso de armado, les muestro un ejercicio que hice. Del lado derecho se ven las piezas separadas y del lado izquierdo cómo las armé y ya las moví en stop motion. En este caso utilicé un papel diferente que es amate y ustedes pueden hacer pruebas con diferentes a ver cuál les funciona más. Depende también del tipo de personaje y para qué animación lo quieran ocupar. Para la parte que sigue, que es ya el stop motion, hay dos formas de hacerlo. En ambas se usa la cámara puesta desde arriba y se va tomando fotos con el Dragon Frame, que es el programa que yo utilizo. La diferencia es que en la primera se usa pantalla verde para poder eliminar el fondo y tener el personaje aislado. Y la segunda manera es ya hacer el personaje animado dentro de la escenografía que va a llevar. La primera que veremos es la de pantalla en verde. En la pantalla en verde nada más tomas las fotos del personaje moviéndolo poco a poco, cuadro a cuadro, y al final en un programa de edición, que en este caso yo uso After Effects, se hace con una aplicación que se llama Keylight y entonces quita todo lo que está en verde y deja el personaje recortado. A veces no queda tan perfecto y hay que recortar algunos detalles manualmente, pero en realidad no es tan tardado. Ya que se quitó la parte en verde, pueden montar el personaje en un fondo que ustedes hayan hecho, como el ejemplo que ven ahorita. Para la parte de stop motion ya con la escenografía les voy a poner cómo hice el montaje y después vamos a ver cómo en el programa de Dragon Frame movemos la marioneta que hicimos desde el principio. La parte de la escenografía está en dos partes, una la hice en madera en gilografía y la otra la hice en PVC espumado, que es el poste que están viendo ahorita en pantalla. Ese lo imprimí como ya vieron antes y ahora hay que recortarlo para pasarlo a un cartón que va a ser el que le va a dar fuerza y que va a permitir que se hagan sombras ya montándolo a la escenografía. Aquí pueden ver cómo estoy dibujando la sombra para poder recortarlo de manera perfecta y que concuerde. Y ya después vamos a recortarlo. Yo lo hice en este caso con cúter. Y ya teniendo las estructuras podemos ya pegar el grabado que hicimos de los postes de luz. Y yo uso una plegadera que sirve para no maltratar el grabado y poderlo pegar bien y que no se vaya a despegar a media filmación. En esta parte están viendo un adelanto del corto que estoy haciendo actualmente y los postes de luz que vieron que pegamos, ahora les estoy haciendo un cableado para que sea parte de la escenografía. Como ven, les hice con una aguja un pequeño hoyito y fui metiendo el cable en el grabado y lo fui amarrando para que se fuera entretejiendo y ya fui diseñando en ese momento las líneas que quería o cómo quería que los cables abarcaran en el espacio, porque va a haber unos personajes que saltarán por ahí. Entonces ya tenía la escena en mi mente y ya fue muchísimo más fácil entonces diseñar el cableado en relación al movimiento que quería hacer de los personajes. En mis animaciones me gusta jugar no solo con el grabado impreso, sino también la placa, por todo lo que se ve de cualidades. Por ejemplo, en este caso quise hacer el fondo en madera aprovechando las vetas y jugar con el contraste que hace en blanco y negro de la impresión en PVC espumado. Bueno, aquí tenemos ya el set listo y podemos ver en la pantalla cómo está el programa de Dragon Frame. Aquí se ve un poco en eco mi mano, como en fantasma, y entonces pueden ver cómo voy moviendo, voy poniendo el programa para que corra y puedo ver cómo va avanzando el cuadro que va antes y el después. Entonces con este programa es muy fácil poder ver y correr la animación en tiempo real y poder corregir inclusive con este fantasma que se ve. Si te equivocas, puedes volver a la posición en la que estaba. Ahorita les estoy intercalando cómo se ve el programa, cómo se ve yo al animarlo y cómo está la edición final de la escena que les estoy enseñando. Para animar y que se vea corrida el movimiento hay que hacer 12 fotos por segundo. Entonces ya se imaginarán la cantidad de trabajo que hay que hacer. Esta fue una pequeña prueba, no va a ser la definitiva que quede en el corto,
pero lo que quería era que vieran más o menos cómo funciona el programa y cómo hay que ir moviendo muy poco a poquito el personaje, porque si no se ve muy tosco. Para esta última parte les quiero enseñar algunas de las piezas y cómo se ven no solo como marionetas, sino ya enmarcadas y en una escenografía con diferentes planos. Les voy a explicar un poquito de los detalles y de cómo lo trabajé para hacerlo en una misma pieza. Aquí podemos ver los diferentes remaches que utilizo, todo dependiendo del tamaño de la pieza y también de la estética. Por ejemplo, en este caso usé este que es un poco más tosco, aunque podía usar uno de estos pequeños, pero me parece que estéticamente le daba muchísimo más fuerza a esta bestia ballena marina. Igual en este tipo ajolote funcionó bastante este remache. Y hay muchos más que ustedes pueden, por ejemplo, buscar y ver cuál se adecua más al personaje o al espacio. Suelo usar mucho la técnica del linóleo porque me gusta bastante la presión que le puedo poner a la pieza y que a la hora de animarla o pasarla a video sí se nota la textura muchísimo más que a lo mejor haciéndolo en PVC espumado, por ejemplo, que no se puede poner tanta presión porque el PVC se aplasta. Entonces estas pequeñas texturas que se pueden obtener me gustan mucho más y creo que funcionan bastante para la gráfica animada y que se pueda notar en el video, ¿no? Entonces también le suelo poner mucha presión al tórculo para exagerarlo, claro, sin que se exploten las líneas, ¿no? Aquí podemos ver. Algo que es muy importante es que cuando hagan el personaje tengan en consideración qué movimientos va a tener. Es decir, si es pesado, si es ligero, hacia dónde quieren o qué quieren que haga, como para integrarlo dentro del diseño. Porque, por ejemplo, en el grabado uno puede hacer un dibujo mucho más libre, pero en la animación uno tiene que contemplar pues las posibilidades que uno quiere que se muevan o si es pesado, pues tienes a lo mejor que usar colores o líneas muchísimo más gruesas. Es decir, todo debe de pensarse desde el movimiento, que es lo diferente de solo hacer grabado a hacer animación con grabado. Entonces todo eso es importante. La otra es hacer muchas pruebas de color, porque por ejemplo en este caso funciona que es azul el fondo y los personajes tienen sanguina y negro. En otro caso, si fuera todo negro, quizás se perdería mucho. Entonces a la hora de montarlo a la escenografía, pues hay que hacer muchísimas pruebas de color o, por ejemplo, las olas tienen muchísimo más textura que el personaje. Si el personaje tuviera texturas bastante similares, se combinaría y entonces eso haría que se pierda uno u otro. Este personaje, por ejemplo, le realicé mucho detalle en el pelo. Si este lo hubiera ocupado en el otro que se ve de las olas, posiblemente se hubieran perdido. Entonces también hay que ver si funciona más sobre un fondo plano, sin tanta textura. Todo eso hay que irlo como considerando. Entonces, por ejemplo, aquí diseñé la cola, la boca se le mueven, las orejas. En este caso, si ven, escondí la pata por una parte de aquí atrás para que el movimiento fuera más pequeño. Entonces tiene ahí una limitante de movimiento por meterlo debajo de la otra pieza. Bueno, espero les haya gustado. El interés del grabado para mí es toda la cualidad gráfica que se puede obtener, toda la expresividad combinado con la parte digital de edición, de creación de personajes y de la posibilidad de mover por la composición como uno quiera. Yo he encontrado una manera muy íntima de poder platicar y contar mis historias a través del grabado.
creo que actualmente lo digital aún no logra, ni creo que logre igualar las técnicas manuales. Y pues el grabado es una técnica que ha pasado por muchísimos procesos y que creo que sigue viva y seguirá, porque no ha encontrado un igual que lo reemplace. Me encanta el grabado y la animación, las dos creo que tienen varias cosas en común. Me parece que en un principio el grabado pues trató de reproducir más imágenes para que llegara más gente, y actualmente el video es una posibilidad que lo hace real, ¿no? O sea, el video uno puede verlo a distancia como lo estamos haciendo ahorita, y pues en su tiempo creo que el grabado intentó eso, acercar imágenes e información a mucha más gente. Entonces ahora esta cualidad la tiene el video, y el grabado tiene esta parte manual que te permite sentir que estás viendo la obra o que la tienes más cerca, al no ser todo completamente digital. Gobierno de México.